Hola amadas hermanas, es un gozo nuevamente poder compartir la palabra de Dios con todas ustedes, sabiendo que cada vez que nos ponemos en contacto con la palabra de Dios, esta nos sigue transformando, edificando, corrigiendo. El día de hoy quiero seguirte hablando acerca de esas necesidades que como mujeres tenemos. En el estudio pasado hablamos de cuán necesario es para nuestro corazón y nuestra alma como mujeres el vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy quiero hablarte sobre los tiempos de refrigerio, esos momentos de alivio, esos momentos de confort que tenemos cuando estamos en la presencia del Señor. Antes de comenzar nuestro estudio, te pido que me acompañes en esta oración, que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Padre bendito, Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder estar vivas, porque hoy nos has regalado un día más y con él una nueva oportunidad de seguir creciendo en amor, en gozo, en conocimiento hacia ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo que mis hermanas han dispuesto para escuchar tu palabra. Te pido que seas tú hablando al corazón de cada una de nosotras y que como hoy lo vamos a estudiar, Señor, vengan a nuestra vida tiempos de refrigerio, Señor. Gracias te doy por todo esto y te lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermana, para nuestro tema del día de hoy, te pido que me acompañes a leer nuestro versículo clave que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Recuerda que el libro de Hechos está después de los Evangelios. Y en el versículo 3:19 dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este mensaje fue dado por el apóstol Pedro a la multitud de personas que acababan de presenciar un milagro hecho por el poder de Jesús, a un cojo que se sentaba afuera del templo. Y aún al ver esos milagros, esas señales, ellos se rehusaban a creer. Esta parte cobra sentido aún en nuestra actualidad, cuando en estos tiempos sigue habiendo quienes se resisten a creer en Jesús y a convertirse de sus malos caminos. Pedro reconoce que esta actitud es movida por la ignorancia, como lo dice ahí mismo, pero en el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está hablando del hecho de que Jesús fue crucificado, fue llevado como oveja al matadero por la ignorancia de todos aquellos quienes no quisieron creer en Jesús. Y hoy, después de más de 2000 años de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, sigue habiendo corazones que se resisten a creer por la ignorancia en la palabra de Dios. El profeta Oseas lo dice en su libro, en el capítulo 4, versículo 6, lo podemos leer de la siguiente manera. Oseas es de los últimos libros del Antiguo Testamento, un profeta menor. Y en el capítulo 4, versículo 6, dice así: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra muy fuerte, pero finalmente hoy nos hace reflexionar en cuán importante y cuán necesario es seguir nosotras creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que hoy esa es la vida eterna, que conozcan al Padre y al Hijo que fue enviado por Él. Hoy tenemos esa posibilidad y Pedro nos revela a través del versículo clave que hoy tomamos para nuestro estudio los pasos y las condiciones para poder recibir bendición de parte del Señor. Esa bendición que se traduce en los tiempos de refrigerio. Pero entendamos desde el contexto bíblico y sus significados originales qué quiso decir Pedro
con la expresión tiempos de refrigerio. Primero, comencemos por definir que en la Biblia hay dos tipos de tiempos, el Cronos y el Kairos. El primero, entendido como el tiempo del hombre, referido a la división normal que conocemos de los días, meses, años, horas, minutos, segundos. Y el Kairos, atribuido a Dios como el tiempo apropiado, perfecto, la oportunidad, el sazón. Por otra parte, la palabra refrigerio, en su original griego, anapsuxis, significa recuperar el aliento, revivir, aliviar, confortar. Entonces, uniendo estos dos significados, podemos decir que es la oportunidad que Dios nos da de recobrar el aliento, es decir, un descanso o una liberación de los males de todo tipo. Jeremías retrata un momento especial para Israel, el pueblo escogido por Dios, con una promesa muy especial. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 10. Jeremías 30:10 dice así: Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová. Aquí puedes tú colocar tu nombre y apropiarte de este versículo. Ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Esta palabra nos habla acerca de ese descanso y esa vida tranquila que Dios nos promete, cuando nosotros somos en realidad sus siervos. Y dice aquí que no tenemos que atemorizarnos ni tener miedo de nada, sino vivir en tranquilidad. Y justamente en el versículo que estamos revisando nos habla de esos requisitos para poder disfrutar de estos tiempos de refrigerio. El primero es el arrepentimiento, como veíamos en Hechos 3:19, nuestro versículo clave, cuando Pedro dice: así que arrepentíos. Aunque a veces vivir en el camino de la vida en Cristo a menudo nos trae dificultades, también hay descanso al sentir la tranquilidad en nuestra mente. Como veíamos en Juan 16:33, podemos ver esta parte, porque sabemos que en este mundo seguiremos teniendo aflicciones y que los problemas y las situaciones o circunstancias adversas no se van a acabar, pero nosotros tenemos nuestra confianza depositada en Cristo y eso nos hace tener una mente más tranquila, más organizada, menos agobiada por todas las situaciones que en el mundo hay. Y así lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, esa tranquilidad es posible, incluso en las condiciones más difíciles, a través del consuelo de las Escrituras y del Espíritu Santo. Si me acompañas a Romanos 15:4, podemos leer lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, siempre que estamos en contacto con la Biblia, siempre que leemos estas cosas que Dios escribió para nosotros, podemos tener esa esperanza, podemos volver a cargarnos de pila y poder decir: gracias porque te tengo a ti, Señor. Y también en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 9, versículo 31, nos refuerza esta idea. Hechos 9:31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor
y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Que podamos tener paz, seamos edificadas, andando en el temor del Señor, y que cada día se fortalezca o se acrecente en nosotras ese Espíritu Santo y nos dé esa fortaleza que tanto necesitamos. Pero bueno, volviendo a un ejemplo muy claro de arrepentimiento, encontramos un corazón humilde que en oración pidió perdón total por sus graves pecados. Este corazón es el corazón del rey David, quien es el hombre que se menciona como un hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy podemos traer esto a nuestros días cuando nosotros reconocemos, como lo hizo David, lo grave de nuestros pecados, cuando nos damos cuenta de lo terrible que han sido los pecados que hemos cometido. En este caso, David había cometido adulterio con Betsabé y había asesinado a su esposo con el fin de protegerse. Y aún en medio de ese pecado tan devastador, él oró. Te pido que me acompañes al Salmo 51, versículo 1 y 2. Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta es una oración de arrepentimiento. Hoy nosotros tenemos que estar haciendo esta oración de arrepentimiento en nuestra vida y decirle al Señor: ten piedad de mí, Dios. Conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones, todos mis pecados, Señor, y lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero, ¿qué es lo que realmente nos lleva al arrepentimiento? En la Biblia hay 3 versículos que nos hablan de cosas que nos impulsan al arrepentimiento, que seguramente fue lo que impulsó a David a hacer esta oración y este salmo al Señor. La primera de ellas es la paciencia de Dios. Dios tiene paciencia para con nosotros, y esto lo podemos ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En los últimos libros del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3:9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotras, no queriendo que ninguna perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos impulsa a llevar a arrepentirnos? El que el Señor es paciente con nosotros y que está esperando ese momento en que le digamos: sí, Señor, he pecado contra ti, como ese hijo pródigo que regresó y que dijo: he pecado contra Dios y contra mi Padre, y se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Esa paciencia hermosa de un papá es la que Dios nos tiene. Con ese amor nos está esperando como aquel hijo pródigo cuando nos hemos separado y apartado de Él, porque hoy te quiero recordar que el pecado es separación de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos separadas de nuestro Padre, y eso debe causar en nuestro corazón un dolor profundo y la necesidad de reactivar o de volver a restablecer nuestra comunión con Dios lo más pronto posible. Otra de las cosas que nos lleva al verdadero arrepentimiento es la bondad de Dios, y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2:4 dice: ¿o menosprezáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No ignoremos que es por la gracia, por la paciencia, por la longanimidad, por esa paciencia extrema que Dios nos tiene, por esa bondad, por cuán bueno es el Señor, que hoy debemos de ser guiados al arrepentimiento, porque no nos pidió nada a cambio, Él lo dio todo, y eso nos debe de mover a arrepentirnos de las cosas que hoy sabemos que todavía ofenden a Dios. Y finalmente
pues estar convencidas de pecado. Saber que ante Dios todos somos pecadores, que ante Él no hay justo ni aun uno, como lo dice también Romanos. Y convencernos de que en nuestra vida hay pecado, pero que también hay esperanza y hay forma de ya no ser esclavas de ese pecado. Y ahí vamos a verlo en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Podemos leer lo siguiente. Al oír esto se compungieron. Esa palabra compungir es sinónimo de arrepentimiento, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy nosotras que hemos tomado esta decisión de realmente arrepentirnos delante del Señor, de reconocer nuestra condición de pecado delante de Él y decirle: Señor, ya no quiero más vivir en pecado, quiero que tú mores en mí, quiero que tú mandes a tu Espíritu Santo para que me guíe, para que me conduzca por tus veredas y por tus caminos. Recordemos que arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa pensar diferente. Después, reconsiderar, es decir, cómo nosotros ahora hemos aprendido a ver la vida de una manera diferente, a saber que hay cosas que ofenden a Dios y que hoy tenemos que desechar de nuestra vida, como el odio, la falta de perdón, el orgullo, la arrogancia y pecados, pues que algunos de ellos muy visibles, a lo mejor un vicio, a lo mejor adulterio, borracheras, pero otros pecados que realmente a veces están ocultos en nuestro corazón, como esa parte del odio, esa parte de la venganza, de la crítica, del chisme, que a veces no lo externamos, pero que dentro de nuestro corazón está ahí haciéndonos daño. Hoy debemos reconocer que todas pecamos, pero que Dios ha provisto la única solución para que podamos restablecer nuestra relación pacífica con Él. Y hoy no podríamos decir que en nuestra vida ya no hay pecado. Somos seres regenerados por Dios, hemos nacido de nuevo, pero aún seguimos teniendo las consecuencias de esa naturaleza pecaminosa, como lo dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces Dios nos da una lista de virtudes que debemos de añadir a nuestro estilo de vida. Versículos antes nos habla de que ya hemos sido limpiados, pero que debemos de estar dando un fruto. Y ese fruto viene con la conversión, que es el segundo requisito que Pedro dio en el versículo que estamos estudiando el día de hoy. Dijo: así que arrepentíos y convertíos. Una vez que hemos pasado por el proceso del arrepentimiento, esta acción por sí misma no nos hace ser convertidos. Es el primer paso hacia nuestra conversión verdadera. Es decir, cuando tú te arrepientes, recibes al Espíritu Santo, pero ahora debes ser guiado por Él. No basta solo con recibirlo, sino que ahora debes dejar que Él te dé dirección. Es un ejemplo como el de las mariposas, que pasan por todo un proceso para convertirse en mariposa. No comienzan de esa forma. Principian con un huevo diminuto, casi invisible a los ojos humanos, y tienen que pasar varias etapas de transformación antes de poder convertirse en esas asombrosas mariposas. Así es nuestra vida hoy con el Señor. Tenemos que trabajar en nuestra conversión, que cada día vayamos en esa etapa de transformación hasta lograr ser
esa hermosa mariposa, esa mujer virtuosa que el Señor quiere de cada una de nosotras. La palabra convertido significa dar media vuelta, regresar al camino del cual uno ha salido y luego alejarse de sus pecados y olvidarlos. Esta palabra nos denota volver por entero a Dios. Cuando hablamos de convertirnos es volvernos a Dios completamente, no dejar nada suelto, realmente dedicarnos a Dios, a sus principios, a sus estatutos, a sus palabras, a sus promesas, por entero, por completo. Y justamente para que veamos si en este tiempo hemos estado siendo convertidas, si estamos dando fruto de verdadera conversión en nuestra vida, ahí mismo en donde estábamos en Juan, podemos leer algunas virtudes. Dice, vosotros, a partir del 5, primera de Juan 1:5, dice, vosotras también, poniendo toda diligencia, es decir, todo cuidado, añadid a vuestra fe es que creímos en Jesús, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí nos da un listado de cualidades, al igual que en algunos otros libros de la Biblia, como en Gálatas 5, donde nos revela las virtudes del fruto del Espíritu y también nos habla de esas virtudes que como verdaderas convertidas debemos ir desarrollando. Pero hoy te quiero hablar de 5 frutos, de 5 virtudes que tenemos que estar desarrollando hoy y en las cuales nos revelan que de verdad estamos siendo convertidas. La primera es la fidelidad. Si me acompañas al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 45 al 47. Mateo 24, 45 al 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus Perdón, me equivoqué, empecé a leer desde el 47. 45, dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces aquí está hablando de un siervo fiel, que está atento a las necesidades de su señor y que cuando el señor viene está trabajando, está cambiando, se sigue transformando. Es una actitud de cambio constante. Debemos de ser fiel y no creer que Dios se tarda y dejarnos en el confort, sino que cada día tenemos que seguir transformando nuestra alma en un alma conforme a la semejanza de nuestro Señor. Otra virtud que tenemos que desarrollar como parte de nuestra conversión es la paciencia. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículos del 10 al 12 nos dice lo siguiente. Colosenses 1 del 10 al 12. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, otra virtud que nos habla de nuestra verdadera conversión es la paciencia que podemos nosotros tener ante cualquier situación, andando de una manera digna del Señor. Otra virtud muy importante es el amor. Recordemos que sin el amor pues nada somos. Podríamos tener todo el conocimiento, todos los bienes, todas las cosas, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos dice lo siguiente:
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, una conversión. Estabas en muerte, ahora pasas a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor es un indicador de que realmente estamos siendo convertidas. También la paz, otra virtud, otro fruto, la paz. Si me acompañas a Santiago, unos libros antes de Primera de Juan, donde estábamos, Santiago capítulo 3 versículos 17 y 18 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces toda esta serie de virtudes de la sabiduría que vienen de lo alto se reflejan en que podamos tener paz en nuestra vida. Y otra virtud que debemos de desarrollar es la negación de nosotras mismas. ¿Cuánto nos cuesta a veces negarnos a nosotras mismas, negar nuestros deseos, nuestros placeres, lo que nosotras queremos, y sujetarnos a la voluntad de Dios? Te pido que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25, que dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. A veces es necesario negarnos a nosotras mismas, negarnos a esos placeres que podemos tener en este mundo, pero que finalmente sabemos que no nos están llevando a ser más como Cristo, a esa conversión. Y si cumplimos con estas dos partes, el arrepentimiento y la conversión, el versículo nos dice que suceden dos cosas maravillosas en nuestra vida. La primera, que nuestros pecados van a ser borrados. Dios siempre es capaz y está dispuesto a perdonar y a hacer desaparecer la lista de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. Dios nunca cambia. Y Él dijo en Isaías 43:25, dijo las siguientes palabras, para que hoy nosotras podamos tener seguridad en que tenemos un Dios perdonador que quiere borrar todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. En el capítulo 43, versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso es saber que cuando nosotras nos arrepentimos, Dios ya no se acuerda más de ese pecado. Dios lo borra por completo y nos da la oportunidad de seguir adelante libres, sin pecado, sin ese costal de cosas cargando atrás, porque Él ya nos perdonó y nos dice: sigue adelante, yo te libero, yo te perdono, porque eso quiere decir el perdón, liberarte. Hoy Dios nos libera de todos nuestros pecados y nos dice: sigue adelante, sigue en tu conversión. Recordemos que la redención o el perdón fue mediante la sangre de Cristo. Y Dios lo hizo a través de sus riquezas de la gracia, que su gracia es abundante en toda sabiduría y en todo entendimiento. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que Él pagó por nuestros pecados para que fueran perdonados. Él nos redimió y nos rescató y ya no somos más esclavos del pecado. En Efesios 1 del 7 al 8 podemos leer lo siguiente. Efesios 1, 7 y 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Leí 2, 8, 7 y 8. En el 1, 7 y 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Entonces ahí podemos ver esta palabra, que Dios ya nos perdonó. Y entonces, pues podemos encontrar una fórmula perfecta. El arrepentimiento más la conversión es igual a borrar nuestros pecados. Y no solo eso, aparte de que somos liberadas y Dios borra todos nuestros pecados, dice que eso entonces nos va a traer tiempos de refrigerio. Y como lo veíamos al inicio de nuestro estudio, si hoy, a pesar de las dificultades, queremos seguir disfrutando del alivio, del confort que Dios nos quiere dar, tenemos que tener ese arrepentimiento genuino y practicar el fruto de la conversión en nuestra vida. Esto es algo infalible, hermana. Dios lo puso en su palabra para que tú y yo lo tomemos como esa promesa hermosa que Dios nos hace a cada mujer el día de hoy. Yo te invito a que hagamos esa lista de todos aquellos pecados, de todas aquellas cosas que no hemos podido dejar, que lo pongamos y que nos tomemos un tiempo para confesarle al Señor nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo te invito a que hoy tomes un tiempo para que confieses delante del Señor cada pecado. Y si hoy no los puedes recordar, dile al Señor que traiga a tu memoria aquellas cosas que le han ofendido. Y pidámosle perdón a Dios, pero de una manera genuina, con la convicción de decir, ya no quiero ser más igual, Señor. Quiero seguir siendo renovada por ti. Y que esto sea el principio o la continuidad de nuestra conversión. Que anhelemos ser esas verdaderas mujeres virtuosas que vivan conforme a la palabra de Dios. Que amen como Dios ama, que perdonen como Dios perdona. Que hablen como Dios hablaría, que digan palabras que edifican como Dios las diría, que confíen en sus milagros y en sus palabras y que puedan ser luz para los que hoy están en tinieblas. Y solo entonces, hermanas, si hacemos esto, si nos arrepentimos y seguimos trabajando nuestra conversión, van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de reposo, tiempos de alivio, tiempos donde puedas tomar nuevas fuerzas para seguir adelante. Aunque a veces en las batallas que peleamos día al día nuestras fuerzas se desgastan, nuestra armadura se desgasta, sabemos que hay victoria y eso hace que nos renovemos en fuerzas, que nos sumerjamos en la presencia del Señor y que nuestra armadura vuelva a ser nueva. Esa armadura, esa verdad con la que debemos estar ceñidas. Esa coraza de justicia, ese escudo de la fe, ese yelmo de la salvación, ese calzado del Evangelio, que se renueve día con día y en oración al Señor podamos decirle, Papito hermoso, yo descanso en ti, Señor, porque sé, Señor, que tú eres el único que puede brindarme ese tiempo de paz y que se cumplirá, Señor, tu promesa y tu palabra, como lo dice el Salmo 23. Este salmo hermoso, hermana, en el que el Señor nos habla de que Él es nuestro pastor. Quiero terminar el estudio del día de hoy leyéndote este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite fresco. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso es nuestro Señor. Pues bueno, hermana, te invito a que disfrutes de ese tiempo de refrigerio del Señor, y que si ya hay tiempo atrás que no has tenido este tiempo de refrigerio, hoy sabes cómo poderlo lograr. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si hoy tú necesitas un tiempo de refrigerio, aquí está la respuesta. Que Dios bendiga tu mañana, que Dios bendiga tu día, y sigámonos esforzándonos en el amor al Señor. Bendiciones. Te pido, hermana, que oremos para terminar nuestro estudio. Y dile: Señor, hoy vengo delante de ti, Padre, con un corazón arrepentido, con un corazón sediento, diciéndote, Señor, que te necesito, que reconozco que he pecado, Señor, que mis pecados, Señor, a veces no me han dejado seguir avanzando, que me esclavizan, Señor, pero hoy te quiero entregar todos mis pecados en ti y decirte, Señor, como David lo decía: conforme a tu piedad, conforme a tu misericordia, perdona todas mis rebeliones, Señor. Lávame más y más de mi maldad y perdona todos mis pecados, Señor. Ayúdame, Señor, a convertirme en esa mujer que tú quieres, una mujer sabia, una mujer amable, una mujer perdonadora, una mujer ayudadora, una mujer esforzada, valiente, Señor. Ayúdame a ser esa mujer que tú quieres que sea. Te doy tantas gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Y te pido, Señor, que tú traigas a mi vida un tiempo de paz, un tiempo de confort, un tiempo de consuelo, donde pueda, Señor, nuevamente recobrar el ánimo, Señor, y seguir adelante. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues ahora sí, hermana, me despido. Que tengas una hermosa y bendecida semana en el Señor.